tienen toda esa opción de ver la clase grabada, o incluso si estuvieron acá y quieren volver a repasar algo, van a tener esa disponibilidad de poder ver las clases en cualquier momento. Bien, ahora que ya somos un poquito más de personas, vamos a comenzar. Primeramente me voy a presentar. Mi nombre es Kevin Montoya, soy profesor de español, tengo 25 años, soy egresado de la Universidad de Concepción, en la sede de acá de Concepción, y me voy a encontrar trabajando con ustedes de acá hasta fines de agosto, tentativamente, ¿ya? Son cerca de 3 meses que vamos a estar trabajando juntos. Este va a ser nuestro horario, así que se agradece obviamente la organización que puedan tener ustedes para poder llevar a cabo de forma óptima estos meses de educación, ¿ya? Bueno, les quería pedir también, las personas que pudieran, si gustan encender su cámara, su micrófono, presentarse, para ir construyendo igual un poquito de vínculo, ¿cierto? Es importante. Es más fácil si les veo las caras. También ustedes despiertan más confianza con eso para poder participar. O si alguien quiere presentarse, aunque sea sin encender la cámara, también se agradece. Hola, Hola, Scarlett, ¿verdad? sí, Scarlett, me presento, soy Scarlett y tengo 21 y también soy de Conce. Perfecto, Scarlett. ¿Alguien más que quiera presentarse para irnos conociendo? Mi Juana del nombre es Carmen, estaba Hola, levantando la mano. buenas. Juana del Carmen, Yo sí. estoy representando a Juan Carlos Navarrete, él es mi esposo, pero está trabajando en este momento. Me pidió que si me podía conectar un ratito antes que él llegara. Ya no hay problema. Luego le comunicas también eso de que todas las clases de todas formas van a quedar grabadas, para que él pueda acceder en cualquier momento a revisar la clase. Perfecto, muchas gracias. Ya pues. Hola, Isabel, me parece, ¿sí? sí, mi nombre es Sí, Isabel, tengo 40 años y vivo en Penco. perfecto. Luis, por ahí, lo vi. Hola, hola, buenas tardes. Luis, Me buenas llamo Luis tardes. González, tengo 47 años y hace 30 años que no estudiaba. Interesante, vamos a conversar también sobre esa historia. También me interesa saber qué los trajo a estar ahora finalizando, ¿cierto? Este proceso importante, que es la educación. Muchas gracias, Luis, por tu presentación y también por tu testimonio. Ok. ¿Alguien más que quiera sumarse a la presentación? Nos podemos ir conociendo, podemos ir despertando un poquito más de confianza. Maricel también la alcancé a ver por ahí. Así sé también que me están escuchando, que no se conectaron y se fueron. ¿Nadie más que quiera presentarse? Hola, buenas tardes, vengo recién conectándome. Buenas tardes. ¿Su nombre? Jorge Venegas, Jorge, un gusto. Buenas tardes. un gusto igual, buenas tardes. Bueno, estábamos presentando en este momento. No sé si gustaría presentarse brevemente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Elizabeth. Soy Elizabeth Aravena. Hola, Elizabeth. Soy de Coliumo. Poliumo, Alejo igual. Eh, ¿Ah? Yo soy de Concepción. Ya, pues queda cerquita. Estamos a poquitos kilómetros. Tengo 40 años y retomé mi estudio porque se me dio la oportunidad y aquí estamos. Perfecto. Vamos a tratar de que sea lo más provechoso posible para todos los que estamos acá. Paula Retamales, buenas tardes. No se preocupen los que no puedan hablar por un micrófono, también se pueden presentar por mensaje. Más que nada para que todos nos vayamos soltando, ¿cierto? Vayan ustedes igual agarrando la confianza de participar en clases. Lo principal acá es su participación en clases, más que lo que yo pueda hablarles. Así que se agradece que se puedan presentar. Hola, buenas tardes, soy Mónica. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes. Le agradezco a todos los que se están presentando. ¿No hay más la última persona antes de que pasemos con la primera clase?
Bien, no se preocupen los que no se han presentado, tampoco se sientan obligados. Como les digo, ya la idea es que desde acá en adelante su participación también vaya aumentando, porque al final eso es lo que va a ir construyendo el verdadero aprendizaje de ustedes, ¿ya? Por más de que yo les pueda hablar y hablar aquí la hora entera, son ustedes los que tienen que participar, ¿cierto? Activamente de las tareas que hagamos, de todo lo que vayamos a preparar, para que se produzca realmente ese aprendizaje y podamos entregar el contenido de forma óptima. Hola Juan Carlos también, que se presentó por mensaje. Bien, ahora sí entonces, como ya se presentó la mayoría, por mi parte también agradecerles, hay bastante asistencia, así que le agradezco por el tiempo que se han hecho para esto, por la importancia que le están dando a esto. Así que vamos a comenzar entonces con nuestra primera clase. Les voy a compartir pantalla y necesito que al menos una persona me confirme si se está viendo bien, ¿ya? Yo les aviso cuando esté compartiendo. Sí, ahí se ve, profe. ¿Me confirman? ¿Se ve bien o se les ve cortada la imagen hasta la mitad o algo? Muy bien. ¿Todos ven el texto completo? ¿No le aparece cortado? Se ¿No? ve cortado. ¿Se ve cortado? Ya. No se preocupe. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ya. ¿Me escuchan bien también? ¿Se ve y se escucha bien? Sí, profe. Ya, súper. Vamos a comenzar entonces con la primera clase de nuestra asignatura correspondiente a este horario, que es lengua castellana y comunicación. Bueno, como bien saben ustedes, ¿cierto? El día de hoy corresponde a los niveles de tercero y cuarto medio, que es lo que vamos a abordar en la siguiente presentación. Más que nada, a grandes rasgos, la primera clase, que es la de hoy, vamos a ver qué es lo que vamos a abordar, tanto en textos literarios como en textos no literarios, que es como lo macro de todo lo que vamos a trabajar en lenguaje, ¿ya? Así también vamos a revisar los objetivos, que es lo que van a alcanzar ustedes de aquí a que finalice esto en 3 meses más aproximadamente. Los objetivos que se esperan y los objetivos para los que vamos a trabajar de aquí en adelante. Comenzamos entonces. Los objetivos principales de la asignatura. En primer lugar, el reconocer en las situaciones comunicativas y en los mensajes los factores y elementos que influyen en la eficacia de la comunicación oral y escrita y utilizarlos adecuadamente en diversos contextos de la vida diaria. ¿A qué hace referencia este objetivo? A que cuando estemos conversando con alguien, a cuando estemos escuchando un mensaje, leyendo un mensaje, podamos detectar en eso qué factores, qué elementos, qué es lo que está influyendo en que esa comunicación oral se esté dando de forma efectiva o de forma errónea. Y les pregunto a ustedes, solo para que me den su opinión, ¿qué cosas creen que influyen en que un mensaje se entienda o no se entienda correctamente? Y acá pueden participar. En su opinión, Prestar atención. Scarlett, Prestar atención. ya cierto, la atención del que esté escuchando o leyendo el mensaje. ¿Qué más influye en que entendamos o no entendamos lo que nos quieren decir o lo que estamos leyendo? Que sean claros y coherentes. Ya, muy bien, hay un concepto clave, la coherencia, ¿cierto? Yo no puedo poner palabras sueltas cuando quiero decir algo, ¿cierto? Si yo digo puras palabras sueltas en el aire, nadie me va a entender lo que estoy tratando de decir. Ya, bien, tenemos la escucha, tenemos la coherencia. ¿Qué más influye en la eficacia de la comunicación? Disculpe, profesor, pero me tengo que retirar. Me salió una urgencia. Voy a ver si me puedo conectar un ratito más. No se preocupe, recuerde que la clase va a quedar grabada, ¿ya? Que le vaya bien en lo que le haya surgido. ¿Alguien más que quiera opinar algo? ¿Otro factor que influya en la eficacia de un mensaje?
Al principio de la clase me dijeron algo cuando yo comencé a hablar, ¿se acuerdan? ¿Me pidieron algo? Que el lenguaje sea el adecuado, Ya, bien, la adecuación del lenguaje, ¿cierto? De distintos contextos. fuerte y Nosotros no claro. hablamos igual. Disculpa, Isabel. Puede ser fuerte y claro. Ya, bien, ¿cierto? Cuando yo empecé la clase me dijeron que se escuchaba muy bajo, ¿cierto? ¿Qué pasó con mi volumen? Yo tuve que subir un poco mi volumen, ¿cierto? Y también hay otro factor importante. Ya, muy bien. Como le digo, esto lo estamos haciendo más que nada para irnos soltando, para que vayamos ya relacionando el lenguaje, ¿cierto? Con lo que vemos día a día. El lenguaje está presente en todo lo que nos ocurre día a día. Pasamos entonces a nuestro segundo objetivo. Fortalecer el interés por la lectura habitual de obras literarias, reconociendo el valor como experiencia de formación y crecimiento personal y de conocimiento y comprensión de sí mismo y del mundo. ¿A qué refiere este objetivo? A poder encontrar nosotros en la lectura algo que nos haga reconocernos a nosotros mismos como personas, saber que lo que nos pasa, que lo que pensamos, que lo que sentimos, también le pasa al resto de las personas, ¿cierto? Y que muchas personas lo han abordado de cierta manera o de otra manera. Y esas cosas las podemos encontrar también en la literatura. Hay mil ejemplos, ¿cierto? El amor, la rabia, la pena, un duelo. A través de la literatura podemos reconectar con todos esos momentos, con todas esas emociones y reconocernos personalmente a la vez que crecer personalmente. Y no solo eso, sino que también a través de la literatura podemos conocer diferentes perspectivas del mundo, de la sociedad o de la vida en general. Y ahora les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿cuál es su relación con la literatura o con la lectura de textos literarios? ¿Tienen buena relación? ¿Leen una vez a las miles? ¿No leen nunca? ¿Cómo es su relación con la literatura? Bueno, yo me leo como 3 libros. Ya, bien, ahí tenemos a alguien que le gusta leer. O les cambio la pregunta. ¿Hay alguien que le parezca aburrida la literatura, aburrido leer un libro, tomar un libro y ponerse a leer o verlo como panorama? Como en vez de meterme al teléfono, voy a agarrar un libro. ¿A alguien le parece aburrido? No, a mí me gusta A leer. mí no. Ya, bien, tenemos entonces más interés, ¿cierto?, por la lectura. Ya, eso es bueno. Como les digo, a través de esta asignatura entonces vamos a fortalecer ese interés, ese gusto, o a despertarlos en aquellos que quizás no tengan la costumbre o el gusto por leer. Vamos a tratar de despertar ese gusto por la lectura y que comprendan que se puede seguir aprendiendo, ¿cierto?, a través de la lectura de literatura y también de textos no literarios. Y finalmente, el último objetivo que ustedes van a adquirir es el de elaborar textos escritos de diferente origen de acuerdo a la situación comunicativa. Si quiero, por ejemplo, escribir una carta de amor, voy a hacer lo mismo que si quiero, no sé, escribir mi carta de renuncia, por decir algo. ¿Es el mismo texto si yo quiero escribir una carta de amor que una carta de renuncia, por ejemplo? Obvio que no, porque hay que redactar. O sea, obviamente yo no le voy a decir a mi jefe, mi amor, me quiero, quiero renunciar. No, no puedo hacer eso. Ya, bien, cierto, no podemos llegar y escribir como si cualquier cosa la pudiera escribir de cualquier manera, ¿verdad? ¿Yo qué hago en una carta? ¿Qué expreso en una carta? Sentimientos. Ya, bien, cierto, expresamos sentimientos, expresamos emociones. En una carta de renuncia, ¿puedo hacer lo mismo? No. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con la carta de renuncia? ¿Qué tiene la carta de renuncia? Tiene un Un formato. ¿Cierto? Un formato establecido, un formato que no se puede variar y yo escribir lo que quiera. Ya. Exactamente eso ocurre cuando quiero escribir un cuento, cuando quiero escribir un ensayo, cuando quiero escribir mi opinión sobre algo, cuando quiero informar a alguien sobre algo. Todos esos textos se elaboran de forma distinta y vamos a trabajar en las habilidades necesarias para que puedan escribir todos esos tipos de textos, tanto los literarios como los no literarios. ¿Vamos bien hasta acá? Me dicen si voy muy rápido, si algo no se entiende.
Si necesitan repasar algún objetivo, lo vemos, algún objetivo que quieran ver por segunda vez, que no haya quedado claro. Todo ok. Sí, bien. No, está Súper, seguimos adelante entonces. Bien, ahora sí pasamos a nuestra segunda etapa de la clase, ya es el desarrollo de contenido como tal. Así que aquí les voy a dar un minutito, 30 segunditos, para que agarren el cuaderno, si tienen el cuaderno ahí, el lápiz, para que tomen los apuntes sobre el contenido que vamos a ver hoy. Pueden colocar la fecha de hoy igual, para que recuerden que esta fue la primera clase. Vamos a comenzar con el contenido. Como ya les dije en un inicio, entonces, la mayoría del lenguaje, o la asignatura de lengua y literatura como tal, se divide en dos grandes rasgos. Tenemos por un lado los textos literarios y por otro lado tenemos los textos no literarios. Y para aquellos que todavía no leyeron nada, les pregunto, ¿se recuerdan cuál era la diferencia entre un texto literario y un texto no literario? Esto es solamente para que vayan activando el cerebro, recordando. No es necesario que lo sepan o que lo recuerden a la primera. Los no literarios son como una receta. Ya, bien, ahí hay un ejemplo excelente. Una receta es un tipo de texto no literario. Muy bien. Textos Literario, literarios. cuento. Biografía. Los literarios. Los literarios son cuentos, poemas, biografías. libros. Ya, bien, ahí dieron tipos de ejemplos de literarios, los cuentos, los poemas, bien. Mónica, no alcanzo a escuchar bien lo que me dijo. No sé, un libro, dije un cuento, pero cualquier libro, un texto literario, un libro de historia, no sé. Ya, Marcela me parece que igual había dicho algo. Sí, en el cuento literario, un texto literario es aquel que entrega algún contenido histórico o expresa algún tipo de emoción, sentimiento o historia a través del escrito. Ya. Y no literarios son aquellos que entregan información más que nada o algo más específico, puntual. Ejemplo, una noticia, un informativo o ese tipo de cosas. Ya, bien. Súper bien todos los aportes. Para ir uniendo todo lo que dijeron, tenemos que diferenciarlo de esta manera. Los textos literarios son aquellos textos que pertenecen a un mundo ficticio, ¿ya? El autor imagina un mundo ficticio y lo crea en la literatura. Como bien dicen ustedes, puede referir a un contexto histórico, puede estar contextualizado en cierta época, pero lo que el escritor vaya a decir, aunque está ambientado en una época verdadera, va a ser ficción. ¿Se entiende eso? En los textos literarios. Sí, clarito. Ya, un texto literario siempre va a pertenecer a un mundo ficticio. Se puede contextualizar en un mundo real, como puede contextualizarse en un mundo imaginario, en un mundo distópico, como por ejemplo Harry Potter. Nosotros, cierto, no nos vemos en la vida real, hay jóvenes volando con la escoba, ni que se van a una universidad a aprender magia, ¿ya? Entonces pertenece a un mundo ficticio, imaginado por alguien y creado a través de la literatura. En cambio, los textos no literarios pertenecen al mundo real, tocan hechos del mundo real, del mundo tangible, cosas que yo puedo comprobar, puedo investigar y puedo darme cuenta de que lo que me están diciendo es verdadero o es falso. ¿Se entiende? La segunda parte más despacito, por favor. Ya, voy a explicar un poco más lento, no se preocupe. Dijimos que los textos literarios son aquellos textos donde se narra un mundo ficticio, mientras en los textos no literarios se narra hechos del mundo real. Buscan ser precisos, buscan ser objetivos y cuentan hechos que yo puedo comprobar que sucedieron en el mundo. ¿Ya? Eso con los textos no literarios. Presentan hechos que yo puedo comprobar que sí sucedieron en el mundo real.
¿Se entendió un poco mejor así? Sí, Sí, profe. Sí, Sí, profesor. sí. Ya, súper. Les voy a pedir entonces ahora que anoten la siguiente definición sobre los textos literarios. Dijimos entonces, ¿cierto?, que son aquellos textos pertenecientes al mundo ficticio, creados por un narrador. Además, tienen como objetivo principal la expresión artística y el uso de la belleza del lenguaje. Es decir, los escritores usan su idioma, usan su lengua para embellecer la historia que ellos quieran contar. Ellos no llegan y escriben, ¿cierto?, de la primera forma que se les ocurrió. Escriben, borran, vuelven a escribir, mueven una palabra para acá, la mueven para allá, intentando, ¿cierto?, que el uso del lenguaje sea embellecido y sea usado de una forma artística. Y además son de carácter subjetivo. ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir que sean subjetivos? Les voy a dar un minutito más para que anoten los que están escribiendo. ¿Será que no tienen un objetivo subjetivo? No sé, creo. Ya lo vamos a conversar. Les pregunto para que vayan ahí dándome sus opiniones. Aún no hemos visto nada de contenido, así que no le estoy preguntando. Todavía no hay respuesta correcta o incorrecta. Todavía estamos viendo qué es lo que van recordando. Estamos en esa etapa todavía. Así que no se preocupen de participar y no decir la respuesta correcta. No hay respuesta correcta todavía. Profesor, yo difícil de recordar después de 40 años, sí. No se preocupen. Ya, me dicen si avanzamos o si necesitan más tiempo para copiar lo que les estoy mostrando. ¿Están listos para continuar? Yo sí, profe. Sí, sí, profe. Ya, avancemos entonces. Recuerden de todas formas que esto va a quedar grabado y pueden volver a revisarlo cuando quieran. Vamos a avanzar entonces ahora con los textos no literarios. Como bien conversamos, ¿cierto?, hace unos minutos, los textos no literarios son aquellos que pertenecen al mundo real. Es decir, que nos cuentan hechos o nos dicen cosas pertenecientes al mundo real y son comprobables. Yo puedo ir a internet, por ejemplo, y ver si es cierto que tal cosa sucedió o ver si es falso, pero hay forma de comprobarlo. Hay fecha, hay hora, hay lugar. Yo puedo saber si lo que me está diciendo pasó así, si no pasó así. Ya, el principal objetivo de los textos no literarios es el de informar, enseñar o convencer al lector de adquirir un punto de vista, una opinión o de pensar de determinada manera. Con esta definición, ¿qué ejemplos se le vienen a la cabeza de textos no literarios? Con la definición que está acá. O con el objetivo, más bien. Ya mencionaron algunos ejemplos delante también. Como aprender una receta o algo por el estilo. Ya, bien. ¿Por qué yo podría comprobar, Scarlett, que la receta es un texto no literario?
¿Qué pasa si yo sigo los pasos de una receta? A veces no puede resultar. ¿Ya? No es ficticio, es real. O sea, llega un resultado. ¿Cierto? Bien, llega un resultado, ¿cierto? Yo no hago una torta con aire y me queda puro aire, ¿cierto? Y me imagino la torta. No es así, ¿verdad? Yo hago una torta real o la receta que sea, puedo ver esa torta, puedo probar esa torta, si me quedó bien, si me quedó mal, pero llega un resultado al seguir los pasos de esa receta. ¿Qué otro texto podría ser no literario con la definición que tenemos en pantalla? El diario, el Ya, informativo, el diario. bien. ¿Por qué sería no Por- literario, Marcela? ¿Qué incluyen los diarios? Porque, bueno, los diarios tienen un hecho real, que es comprobable, una fecha y un día para este episodio, lo que sucedió. Y es comprobable. Ya, muy bien, ¿cierto? Yo puedo comprobar que eso sí pasó, que pasó a tal hora, que pasó en tal lugar, cómo sucedieron los hechos. Todo eso me lo entrega una noticia, me lo entrega el diario. Muy bien, Marcela. ¿Algún último ejemplo? Sí, un libro de historia, como la historia de Chile, o no sé, de cualquier país, po, de la historia de los dinosaurios, no sé. Ya, bien, ¿cierto? Un libro que trate sobre la historia de un lugar, de un país, de un pueblo. Puede ser un texto histórico de la independencia, un texto histórico, ¿cierto? De cualquier hecho de ese estilo. Aunque hay que tener ojo ahí porque también pueden existir ciertos textos ficticios que también estén ambientados en un contexto real. ¿Ya? Hay que tener ojo también con eso siempre. Y finalmente dicen los textos no literarios que son de carácter objetivo. Delante dijimos que los literarios eran subjetivos, ahora tenemos que los no literarios son de carácter objetivo. ¿Alguien se anima a decir cuál podría ser la diferencia? ¿O qué querrá decir que el literario es subjetivo y el no literario es objetivo? Como lo explicaba usted antes, pues, profesor, que el literario es algo que es fuera de la realidad, que puede ser fuera de la realidad, y el no literario es específico, habla de la realidad, entonces por eso es subjetivo y no es subjetivo. Ya, bien, Marcela. Con esa definición entonces vamos a hacer la diferencia. Esto es importante irlo aprendiendo desde acá en adelante porque es un concepto que vamos a retomar. Los textos literarios, entonces, lo voy a explicar así para que vaya quedando claro. Los textos literarios son de carácter subjetivo porque presentan los sentimientos y emociones del autor sobre lo que está escribiendo. Y además busca causar eso mismo en el lector. En cambio, un texto no literario lo que busca es informar o enseñar. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser objetivo, que tiene que ser preciso, que no puede dejarse llevar por sus sentimientos, dejarse llevar por su opinión, sino que tiene que presentar las cosas tal cual son. A eso se refiere la objetividad, a no dejarme llevar por mis pensamientos, por mis ideas, sino que decir o contar las cosas tal cual son. En cambio, en los textos literarios yo puedo tener toda la subjetividad del mundo y expresarme con mis sentimientos, con mis emociones, o contar lo que yo quiera contar porque estoy contando algo que es ficticio y que nació de mi idea, que nació de mi mente. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Sí, profe. Ya, perfecto. Voy a dar un minutito más igual para que copien esto, lo que nos lo han hecho, y continuamos. Profe, yo le estoy sacando pantallazo porque estoy trabajando. Ya, no te preocupes, Car. Lo importante es que después si lo pases a algún cuaderno.
¿Me avisan si están listos para continuar? Listo. Sigamos avanzando entonces. ¿Se ve bien eso? ¿No se ve cortado? Se ve bien. Se ve bien, profe. Ya, súper. Ahora entonces vamos a hablar específicamente de los tipos de textos literarios con los que vamos a ir trabajando durante estos meses. En primer lugar, vamos a trabajar con los textos de tipo narrativo. Ya, no quiero que piensen que esto va a seguir un orden, que primero vamos a ver solo narrativo, después solo lírico, después solo dramático. Ya, vamos a ir encontrándonos con textos de todo tipo, tanto literarios como no literarios. Pero estos son los que vamos a trabajar. En primer lugar, entonces, los textos narrativos. Los textos narrativos, entonces, son aquellos que se centran en contar una historia. Esta historia está compuesta por una trama, es decir, un conjunto de sucesos que le ocurren a un personaje que enfrenta un conflicto. Este conflicto, finalmente, en los textos narrativos se termina resolviendo, puede ser de forma positiva o de forma negativa, y esto lo vemos a lo largo de toda la narración. En resumen, entonces, ¿qué es un texto narrativo? Es un texto que se ubica en un mundo ficticio, que cuenta la historia de un personaje que atraviesa un conflicto hasta encontrarle una solución. Que esta solución puede ser tanto positiva como negativa. Con esta definición, ¿se le ocurre algún ejemplo de texto narrativo? Recuerden que cuando decimos texto no hablamos solo de los textos escritos, ¿ya? Una película también sirve, una serie también sirve. La novela. Ya, bien, por ejemplo. ¿Alguna novela en específico? No sé, puede ser El niño que enloqueció de amor. Ya, bien. La ¿Algún casa otro de, ejemplo? Disculpe, Isabel. la casa de los espíritus. Ya, ¿podría contarnos un poquito de qué trata ese libro? Como para ver si calza lo que estamos definiendo. La verdad, profe, es que lo leí hace tantos años, porque le digo que hace como 25 años que no estudio. Entonces, lo estudié cuando estaba en el liceo. Y Ya, pero no recuerdo. Lo único que me acuerdo es que la autora era Isabel Allende, creo. ya, bien, pero se acordó. ¿Algún otro ejemplo de texto narrativo? Algo que quizás no sea un libro. Ahí se las puse un poquito más difícil. Les voy a dar un ejemplo, a ver si... ¿El niño en pijama de raya o no? Ya, bien, ¿qué pasa en esa película? ¿De qué trata esa película? Trata de un niño de que es hijo de un general del ejército nazi. Y el niño se hace amigo de un niño de los judíos. Y el niño judío, o sea, se hacen amigos y por error lo meten a un horno de donde quemaban a los niños. Cuando los llamaban a ducharse supuestamente. Es algo, trata de eso, de la realidad que vivían los nazis con los judíos en esos años. Ya, bien, ahí tenemos un ejemplo muy bueno, ¿cierto? Es una historia, o sea, una película muy triste. No sé si la han visto todos, pero es una película realmente triste. De acuerdo a lo que contaron sobre el niño del pijama de rayas, ¿qué elementos se cumplen? ¿Quiénes serían los personajes? ¿Tenemos personajes? ¿Quiénes serían los personajes? Sí, tenemos personajes ahí. Ya, Tenemos de el acuerdo a niño. lo que... Disculpe. Creo que el personaje principal es el niño a pijama de rayas. Ya, Y después tendrían los personajes secundarios, que puede ser el papá, la mamá, el amiguito y eso. Ya, bien cierto, tenemos el elemento de los personajes. Tenemos también un conflicto en la historia. ¿Cuál es el conflicto de la historia? La guerra. No, el conflicto para mí entiendo de que tiene que ser que, o sea, es en realidad porque
es como algo que no debiese haber ocurrido porque le ocurrió al general de los nazis, entonces donde ahí se forma como ese conflicto de que el niño se muere por error y ellos mismos lo mataron. Po. Ya, bien cierto, en la película igual pasa algo. La familia sabe de lo que hacía el general, sabe de lo que escondía el general, a dónde iban realmente los judíos. No. ¿No es cierto? Lo van descubriendo de a poco en la película, ¿verdad? Ese sería nuestro conflicto central de la película, ese misterio que hay sobre qué es lo que oculta el papá en ese lugar. ¿Y cómo se resuelve finalmente ese conflicto? ¿O cuál es el final? ¿Cómo se resuelve el conflicto? Se muere el niñito pues, cuando cambia de lugar con el niñito que estaba adentro, prisionero. Ya, bien cierto, esa es la resolución de conflicto que nos presenta la película. Que todo acaba, ¿cierto? Con el niño del propio general entrando a las cámaras de gases que el papá del niño tanto ocultaba. Bien cierto, ahí tenemos un texto narrativo, lo desglosamos completamente y vimos que están todos los elementos que debe tener para hacer un texto narrativo. Súper bien. ¿Se le ocurrió algún último ejemplo con lo que hablamos ahora? ¿O queda claro también lo que es un texto narrativo? La vida es bella, igual es otro ejemplo, ¿no? Ya, bien, ¿cierto? Ahí tenemos otro ejemplo. La vida es bella, un contexto un poco parecido, nos cuenta una historia distinta. Consulten sus dudas si quedan dudas. Este es el momento para hacerlo. Si alguien necesita que vuelva a explicar lo que es el texto narrativo, no hay problema en hacerlo. Seguimos avanzando entonces si no hay dudas. Pasamos ahora a los textos literarios líricos. Estos se centran en la expresión de sentimientos, de emociones o de pensamientos que tiene un hablante lírico y que plasma en su escritura. ¿Con qué sinónimo asocian la lírica? ¿Con qué otro nombre conocen la lírica cuando hablamos de texto lírico? ¿Poesía? Ya, súper bien, ¿cierto? Texto lírico o poesía. ¿Saben por qué se llaman textos líricos? Eso es como un contexto más bien histórico, si alguien maneja el dato. ¿Saben por qué la poesía se le dice texto lírico? ¿Será porque van como rima? Ya, ¿O tiene no? que ver con eso. Hay algo más. ¿Ubican el instrumento musical de la lira? Sí. Ya. Los textos líricos se llaman así porque antiguamente en Grecia, cuando se contaban los hechos narrados en prosa, ¿cierto? Narrados en rima, se hacía acompañado con la música de la lira. ¿Ya? Es más que nada un dato. De ahí que venga el nombre o la definición de texto lírico. Bien, dijimos, ¿cierto? Que estos se centran en la emoción, sentimiento o pensamiento de un hablante que lo expresa y que busca generar algo en quien lea su poesía. ¿Cuál creen que es el fin de la poesía? ¿Para qué alguien escribe poesía? ¿Para entregar un sentimiento? Ya, bien, para entregar un sentimiento. ¿Para qué más alguien puede escribir poesía? Para entregar emociones. Bien, para entregar emociones. ¿Qué pasa cuando alguien está triste, por ejemplo, cuando termina con el pololo, está triste? ¿Qué hace? ¿Qué escucha, por así decirlo? Música romántica. Ya, música romántica, ¿cierto? ¿Y qué encuentra en esa música romántica? Tristeza. A veces tranquilidad. Encuentra la tristeza, a veces la tranquilidad. ¿Por qué se produce eso? Que yo escucho una canción y digo, ay, eso es justo lo que me está pasando a mí. ¿Por qué creen Porque que pasa recuerda eso? momentos. Ya, bien, ¿cierto? Eso quiere decir que lo que le pasa al hablante lírico y lo que plasma en su poesía, ¿le pasa solo a él? ¿Es la única persona que ha sufrido por amor en la historia? No. Entonces, ¿qué es lo que encuentra el lector al leer poesía? ¿O con qué puede toparse al leer poesía? Con lo que él siente. Ya, muy bien, ¿cierto? Los sentimientos que el hablante lírico plasmó se ven reflejados en el lector al momento de leer eso. Si yo leo un poema triste,
puedo sentir esa tristeza. Si leo un poema alegre, puedo sentir esa alegría. Es decir, el mismo sentimiento que sintió el hablante lírico quizás hace cuánto tiempo atrás, lo logra, ¿cierto?, despertar en el lector más allá del tiempo cuando se vuelve a encontrar con la lírica o con ese poema. ¿Queda claro entonces el fin y la definición de los textos líricos? Sí. Avancemos entonces con los textos dramáticos. Por su parte, los textos dramáticos son aquellos textos que son creados para ser representados en un escenario y ante un público. Es decir, que un texto dramático no está hecho, ¿cierto?, para que yo me ponga a leer y disfrute simplemente leyéndolo, sino que está más bien pensado para ser llevado a un escenario y ser disfrutado por el público en ese lugar. Con esta definición, ¿conocen algún texto dramático? De los teatros. Ya bien, ¿cierto? Las obras de teatro. ¿Qué más podría ser un texto dramático? En los libros. Ya bien, ¿cierto? En los libros tenemos los textos dramáticos muy bien, que son los que después leen, ¿cierto?, los actores y actrices para poder representarlo en el escenario. Muy bien. ¿Qué pasa con una serie de televisión, con una película? ¿En dónde la encasillaríamos? ¿En un texto narrativo, un texto lírico o un texto dramático? Dramático. ¿Por qué, Scarlett? Porque trae drama. ¿Ya? Pero si yo, por ejemplo, tuviera el guión de esa película, supongamos, ya no sé, cualquier película, la misma que dijeron, El niño del pijama de rayas. Si yo leyera el guión y, por ejemplo, dice, el actor se pone triste y después la línea, ¿genera la misma sensación que si yo veo la película? No, no genera lo mismo. No genera lo mismo, ¿cierto? Porque este tipo de texto está hecho para eso, para ser representado ante un público. Ese es su fin. ¿Alguna duda sobre los tipos de texto literario? Sí, las novelas son texto literario, ¿o no? Cuando hablamos de novela escrita, es un texto literario. Cuando esa novela es televisada o es representada de otra forma, pasa a ser un texto dramático porque está siendo representada en un escenario y para el público. Ya ahí me quedó claro. O sea, la guerra de la galaxia que me encanta, esa, si está escrita y si está representada, pasa a ser un texto dramático. Claro, está representada en forma de película, pasa a ser un texto dramático. Si estuviera representada en forma de cómics, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Si está en cómics? ¿Sí? ¿Sería narrativo, lírico o dramático? Si era un libro y lo volvieron un cómics. Yo creo que dramático, igual, ¿o no? Ahí tengo confusión, ahí me confundí, ya, me enredé. Los cómics, ¿cierto? Son estos libros donde tenemos las imágenes y los textos, como Condorito, por ejemplo. ¿Sería un texto dramático o un texto narrativo? ¿Condorito está pensado para que se actúe en el escenario o está pensado para leerlo con imagen y texto y divertirse de esa forma? Narrativo. ¿Isabel? Narrativo. ¿Por qué sería narrativo? Sin miedo. Porque él está contando una historia, po. Ya, bien, cierto, solo se está contando una historia, pero en ningún momento se está creando un cómic para que ese cómic después sea representado en un escenario. Si ese libro lo volvieran un guión, ahí pasaría a ser un texto dramático que después va a ser representado en una película, en una serie, en un teatro, etc. ¿Alguna otra duda sobre los tipos de textos literarios? Hagan ahora sus preguntas. No se queden con la duda. ¿Se entienden entonces las características y las diferencias entre los tres? Yo la entendí. Para arriba. Ya. Vamos a avanzar entonces con los no literarios. Ya, súper, ahí veo hartos deditos. Pasamos ahora entonces a los tipos de
textos no literarios. Katy, ¿entendiste? Ya, bien. Ahora entonces pasamos a los tipos de texto no literarios, que son los que vamos a trabajar, o sea, estos dos son los que vamos a trabajar, perdón, durante el desarrollo de nuestras clases. Tenemos en primer lugar al tipo de texto no literario expositivo. Estos textos tienen como propósito informar sobre un tema de forma objetiva y precisa. Y acá les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de texto es expositivo? ¿Qué tipo de texto se escribe solo para que alguien se informe sobre algo? Ese es su fin. ¿Qué textos se escriben para informar a alguien? El Los diario afiches, o los Las afiches. noticias, las noticias. Bien, diarios, afiches, noticias. publicidades, Ya, ahí después hay una diferencia que la La vamos a ver radio. más adelante. Ya, la radio. Un flyer. Ya. ¿Qué pasa con los que habían mencionado antes? Las recetas. ¿Sería un tipo de texto expositivo? ¿Una receta? No, ¿Por qué no sería expositiva una receta? ¿Qué es lo que busca una receta? la receta dan Sí. como un objetivo que es de ir paso a paso. Ya, bien, ¿cierto? Nos dan el paso a paso para lograr algo. Si yo no sé hacer un queque, ¿qué está haciendo la receta? ¿O qué estoy haciendo yo al leer la receta? Enseña, es una guía. Ya, bien, ¿cierto? Estoy aprendiendo, me estoy informando a través de la receta cómo se hace algo. Bien, ahí tenemos entonces lo que son los textos expositivos. Son textos que se centran en informar sobre un tema. Por otra parte, tenemos los textos argumentativos, que tienen como propósito convencer al lector de adquirir un punto de vista u una opinión. ¿Qué tipo de texto calzaría con esta definición? Con un texto argumentativo. ¿Qué tipo de textos buscan convencer a alguien de algo? Las Cuando dan publicidades. consejo, Ya, bien, ahora sí es cierto la publicidad. ¿Qué pasa con la publicidad? ¿De qué me quiere convencer una publicidad? De la compra o de algún producto en exposición, por ejemplo, sus características, para qué te sirve, qué te puede ayudar a hacer, o qué características principales tiene ese objeto o lo que quieren vender. Entonces, a uno le tratan de convencer de comprar ese producto. Ya, es perfecto. La publicidad hace eso, ¿cierto? Presentan un producto para que uno diga, oh, esto está increíble, oh, ahora tiene 3 cámaras el teléfono, me voy a comprar ese de 3 cámaras entonces. ¿Para qué hacen eso? Para que convencernos de que lo que nos están ofreciendo es un buen producto. ¿Qué más es un texto argumentativo aparte de la publicidad? ¿Qué otro tipo de texto busca convencer a alguien de algo? De hacer algo, de pensar de cierta forma. cuando uno da un consejo, ¿Ya bien? Por ejemplo, ¿algún ejemplo? amiga, ahí no es. Ya bien, ¿cierto? Y uno respalda después ese consejo, ¿cierto? Ese consejo no va de la nada, ¿cierto? Uno después intenta convencer el por qué le está diciendo eso. Amiga, ahí no es porque te ha hecho esto, te ha hecho esto. ¿Sí, cierto? Para lograr convencer a esa amiga porfiada de que... ¿cómo eso? No entiendo, no entendí eso, amiga. Ahí no es como no se da a entender muy bien eso. Ya, es como, quiere decir como que está en una relación en la que no debería estar, pero ella no se da cuenta de que esa relación no le conviene. Entonces uno como amigo, ¿cierto? O amiga, le dice, no, amiga, ahí no tienes que estar por esto, por esto y por esto. Entonces, Pero no sé, pero hablando en lenguaje bien moderado, no se entiende eso que es como lo que quiera decir, pues. Como que no deja claro eso. ya se podría decir más claro, ¿cierto? Es como llevándolo a un lenguaje un poquito más formal para que se entienda mejor, es como si dijera, amiga, no debería seguir con él por esta razón y por esta razón. ¿Se entiende? Ahí estoy convenciéndola o queriendo convencerla de algo. ¿Se entiende así?
A ver, yo lo entiendo como que tú tienes que argumentar por qué entregaste esa información. Ejemplo, yo, no sé, voy a sacar una receta, pero esta receta tiene estas características que puede que no sean positivas para ti. Entonces puede que te haga mal el gluten, puede que esto, puede lo otro. Entonces es como que tengo que argumentar por qué debes consumirlo, por decirlo de alguna forma. Ya, bien cierto. Hay otro ejemplo. Con el tema de las recetas, por ejemplo. Esta receta sería mejor que esta otra porque tiene esto otro. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Yo en el texto argumentativo voy un poco más allá. Busco que el lector piense como yo estoy pensando, que crea que tengo la razón sobre algo. Por ejemplo, este año sucede algo importante en Chile. ¿Se imaginan de qué estoy hablando? Ya, este año hay elecciones, ¿cierto? Ya, bien, muy bien, Luis. ¿Qué pasa con el tema de las elecciones? ¿Qué es lo que se empieza a mostrar en televisión para las fechas de elecciones? Los candidatos y cada Ya, uno bien, empieza Mónica, a ¿cierto? convencer para que le den su voto. Ya. Ahí Mónica tocó el punto claro, ¿cierto? Nos presentan cada candidato que va a postular a la presidencia, a cualquier cargo, y ¿qué hacen en ese minuto, en esos 30 segundos que nos muestran a ese candidato? Intentar convencernos con las razones que ellos muestran para que nosotros como ciudadanos entreguemos ese voto a ese candidato y no a otro. ¿Ya? Hay otro ejemplo de texto argumentativo, que las campañas electorales buscan convencer a los votantes, a los ciudadanos, de adquirir cierta postura, cierta opinión, pensar igual a su candidato y por lo tanto votar como ellos. ¿Queda un poco más claro? Sí, profesor. Ya pueden hacer sus preguntas. Les pido que por favor no se guarden sus preguntas, ¿ya? Cualquier duda me la consulta. ¿Alcanzaron a copiar la información anterior sobre los textos literarios? Sí. Ya, les dejo entonces un minutito para que copien también la de los textos no literarios. Aló, profe, ¿se escucha? ¿Sí? Mire, lo que pasa es que yo tengo recién saliendo del trabajo. La clase la he visto 2 rato en la micro. Tengo entendido que las clases las graban. ¿Es posible que nosotros podamos tener ese material para yo después poder repasar la clase Sí, sí, todas las clases van a ser grabadas y vamos a crear una carpeta con esas clases para que ustedes puedan acceder a verlas más tarde. Se entiende que no todos pueden estar a la hora fijada y por eso igual agradezco que tengamos la asistencia que tenemos hoy día. Hay bastantes conectados. Pero sí no hay ningún problema con que ustedes después puedan acceder a las clases. ese material? Disculpe. Después nos estarían enviando a nosotros el material de la... Claro, ustedes van a tener acceso a las clases grabadas. Ah, ya. Me queda claro, gracias. No se preocupe. Bueno, como nos quedan menos de 5 minutitos, vamos a pasar a las preguntas de conclusión para que podamos cerrar nuestra primera clase. Agradecerle nuevamente su asistencia, que no pierdan la motivación, sino que sea el comienzo de algo que va a ser bueno para todos ustedes. Felicitarlos por estar dando este importante paso, de estar terminando su educación media. Y a no desanimarse, a motivarse, vamos a tratar de
hacer las clases lo mejor posible para que ustedes igual se sientan motivados, para que participen, para poder construir el ambiente propicio para que todos nos sentamos en confianza para aprender y para participar. Profe, ¿le puedo hacer una consulta que tengo una duda? Un poquito fuera del tema de la clase de lenguaje. ¿Sí? Pero lo que pasa es que le hablé al administrador del grupo, pero no me dio una respuesta concreta ni nada de eso. Y lo que pasa es que quiero ver en lo personal si van a dar terminando esta clase, cursando el cuarto medio, acá dar la gratuidad. Déjeme averiguar. Para seguir estudiando, porque en realidad igual a mí me gustaría en lo personal seguir estudiando después. Sí. O ver qué es lo que podemos seguir estudiando y todo eso. No estoy al tanto de eso, pero puedo tratar de comunicarme y tener una respuesta. Por A mí favor. igual me gustaría saber, también tengo esa duda. Ya sería como una duda más o menos general entonces. Si Sí, pueden. es que entiendo que en Universidad, cuando uno va así como presencialmente, dan como la gratuidad y aparte de eso se puede ganar una beca uno y todo el tema. Entonces Ya. igual queremos ver ese tema porque yo le pregunté al administrador del grupo, pero no me dio una respuesta, no me dijo nada de eso. Ya voy a hacer las consultas y si es que no le dan una respuesta de aquí al próximo lunes, a nuestra próxima clase, voy a tratar de tener una respuesta yo entonces. Ya, profe, muchas gracias. Ya, estimados, se va a terminar la llamada, se corta automáticamente a las 19 horas, así que agradecerles nuevamente que estén acá. Nos vemos el próximo lunes. Espero que les haya parecido bien esta primera clase y que a la siguiente sigan participando como están hoy día. Ojalá de a poquito se vayan animando a prender sus cámaras, que eso igual genera un ambiente más beneficioso, una participación más activa. Entiendo que la primera vez quizás de vergüenza, pero de a poquito van a ir tomando un poquito más de confianza. Eso por mi parte. Gracias, profe. Nos Chao. estaríamos viendo el próximo lunes. Que tengan una buena semana, éxito en todo. Chao. Chao, chao. Igualmente. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.